Bueno, hola oficialmente, bienvenidos a este anteúltimo teórico de literatura griega antigua del año 2021. Hoy vamos a estar continuando con la parte de helenística del programa. Específicamente vamos a estar hablando de Apolonio de Rodas. Mañana en el último teórico vamos a estar hablando de Teócrito. Ustedes ya tuvieron la semana pasada la introducción al periodo helenístico con Gastón, que hizo un trabajo bastante extenso. Hoy vamos a estar hablando de algunas cosas también en general del periodo helenístico, pero no vamos a hablar, no vamos a hacer una introducción otra vez, sería absurdo, sino que vamos a arrancar a través de Apolonio de Rodas y tomando a Apolonio de Rodas como guía, digamos, vamos a hablar de algunas cosas que pasan en general en los poetas del periodo helenístico. Pero nuestro objetivo hoy es específicamente el estudio de Apolonio y de las argonáuticas. Hay varios temas que tomar en consideración respecto a Apolonio y que vamos a estar recorriendo antes de meternos de lleno en el texto del que vamos a analizar algunos pasajes. Entre ellos, la cuestión de la épica, de la trayectoria de la épica desde el periodo arcaico al periodo helenístico, porque ustedes, como vamos a ver, ya pueden darse cuenta, en realidad estamos haciendo un salto. Lo último de épica que nosotros vimos formalmente es Homero, Hesíodo, eh, y ahora saltamos 400 años para adelante. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, a eso vamos a hablar un poco. ¿Cómo se inserta la obra de Apolonio en el periodo helenístico? ¿Qué es lo helenístico? Si hay algo, y hay mucho, en la obra de Apolonio. Y naturalmente el propio poeta, la historia, la trayectoria del propio poeta y la naturaleza de la obra en sí misma. Vamos a comenzar entonces por la biografía de Apolonio. Vamos a tratar de hacer esto un poco más divertido que simplemente contar cada uno de estos puntos. Vamos a empezar por la biografía de Apolonio y vamos a ver a través de la biografía de Apolonio cómo llegamos a cubrir todo lo demás. Y nos vamos a enterar juntos, porque la verdad que no tengo tan planeado el recorrido. Apolonio de Rodas es difícil de datar con precisión, pero claramente es contemporáneo a Calímaco, a grandes rasgos. Es un autor del siglo II, más o menos se estima que su nacimiento es alrededor del 300 a.C. Más o menos, ¿no? Subrayen ahí el más o menos, se estima que su nacimiento es alrededor del 300 a.C. Lo importante es que es un autor del siglo III, que vivió la mayor parte de su vida durante el siglo III, que es el siglo, como ustedes saben, ya lo mencionó Gastón, si no recuerdo mal, es el siglo de los grandes autores del periodo helenístico, de esa no primera generación. Lo de decir primera generación es un poco tramposo. Hola Emilio. Decir primera generación es un poco tramposo, pero bueno, y vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos ahora de la trayectoria de la épica. Pero digamos la gran generación de autores que son Apolonio, Calímaco, Arato, Teócrito, ¿no? Todos, digamos, no es que coexistieron, no es que todos eran de la misma edad, pero coexistieron durante el siglo III. A diferencia de Calímaco, y acá esto sí lo mencionó la semana pasada, Apolonio tenemos certeza absoluta que fue director de la Biblioteca de Alejandría. Y un dato de color, nosotros conocemos a Apolonio de Rodas como de Rodas, pero Apolonio de Rodas no era de Rodas. Vinculando esto con que fue director de la Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría, Apolonio era de Alejandría, tenemos bastante certeza que era de Alejandría, y la historia que nos transmiten las vidas de Apolonio sobre por qué le decían de Rodas, es que en un momento se enojó Ptolomeo Filadelfo con él. Apolonio de Rodas fue tutor de Ptolomeo Filadelfo, el segundo de los Ptolomeos, y se exilió. Y se exilió en Rodas. Y le cayó tan bien a la gente de Rodas y todos tan contentos con Apolonio, le decían: Apolonio, qué buen amigo sos, qué groso que sos, Apolonio, oh, te queremos, Apolonio, que le quedó el nombre de Rodas cuando volvió a Alejandría. Ah, este es el Apolonio que en Rodas es re famoso, el Apolonio de Rodas. Como historia sobre por qué se llamaba de Rodas, es una historia muy bonita, pero si ustedes recorren algunas vidas de poetas antiguos,
van a encontrar esta historia bastantes veces. Hay tópicos en las vidas de los poetas, y uno de los tópicos habituales es que el poeta se exilia de su lugar de nacimiento, el lugar donde está, se va a otro lado y es exitoso de otro lado. ¿Podemos decir que no le pasó eso a Polonio? No, bueno, por supuesto, la gente efectivamente se exiliaba y le iba bien en otro lado, emigraba y le iba bien en otro lado, no era una cosa que, wow, imposible. Pero que a todos los poetas les pasara lo mismo, por lo menos despierta suspicacias. Otros autores, perdón, alguna otra fuente biográfica, y hoy en día es una postura esa señalada, repetido más de una vez, sugieren que Apolonio era de Rodas porque su familia era de Rodas. Y esto tiene sentido si ustedes piensan en el contexto cultural de Alejandría, y vamos a volver al tema del contexto cultural de Alejandría a lo largo de esta clase más de una vez, porque ustedes piensen que el contexto cultural de Alejandría era un contexto en la población griega fundamentalmente inmigratorio. Para la época de Apolonio, muchas personas ya griegos nacían de Alejandría, pero los griegos que nacían de Alejandría eran primera generación de griegos en general. O sea, piensen que Alejandría se funda en el 326, si yo no recuerdo mal. No, un poco antes, 330, 329, bueno, no importa, digamos, pero la ciudad tenía 30 años de fundación. Ya había algunos que habían nacido ahí, pero el grueso de la población griega era inmigrante. Con lo cual, si la familia de Apolonio de Rodas era de Rodas, tiene cierta lógica que el nombre proviniera de ese lugar de origen, que o sea Rodas. Pero todo esto es completamente anecdótico, no importa en lo más mínimo, excepto para recordar, y para eso vale la pena mencionarlo, este contexto cultural alejandrino de inmigración y de multicultura. La palabra multicultura es muy importante para entender el contexto cultural alejandrino y no está de más para entender a Apolonio de Rodas. ¿Qué sabemos de la obra de Apolonio de Rodas? Al principio nosotros tenemos las Argonáuticas como obra completa de Apolonio, una obra de relativa extensión, unos 6.000 versos aproximadamente, estoy redondeándola. Pero sabemos que Apolonio compuso otras. Tenemos algún epigrama de Apolonio. El tema del epigrama de Apolonio es bastante discutido, no hay acuerdo sobre si el epigrama de Apolonio es de Apolonio. Pero sí sabemos que compuso, además de las Argonáuticas, una serie de poemas que se llaman poemas del género que se llama poemas de fundación. Que son poemas, como indica su nombre, sobre la fundación de ciertas ciudades. Y poemas sobre la trayectoria mitológica de esas ciudades. Es decir, no es simplemente la historia de vino un muchacho y la fundó, no son poemas históricos en sentido exclusivo, sino también poemas sobre la fundación, aspectos mitológicos de la fundación de ciudades. Y entre otros poemas que sabemos que escribió, uno es sobre la fundación de Alejandría, justamente. Ahora bien, esta mención de estos poemas de fundación de ciudades es algo que nos lleva al tema de la épica, de cómo siguió existiendo la épica después de Homero y hasta el periodo de Apolonio. Porque justamente los poemas de fundación de ciudades son un género de la épica de relativa popularidad durante los siglos V, IV y III. Por la razón muy sencilla de que las propias ciudades auspiciaban este tipo de composiciones eh, para, digamos, darse aires de tener una enorme trayectoria mitológica. Piensen en el catálogo de las naves de Ilíada. Ustedes vieron Odisea, pero si conocen algo de Ilíada, han escuchado hablar del catálogo de las naves. Bueno, el poema de fundación de ciudades es el catálogo de las naves llevado a un poema entero, de una entrada del catálogo. Lo interesante de estos poemas de fundación de ciudades es que tienen piensen en el funcionamiento conceptual de un poema de fundación de ciudades. Y en esto los remito a Píndaro. Piensen en Píndaro, en la relación entre el héroe pindárico, el héroe mitológico pindárico y el vencedor pindárico. Ahí hablaron ustedes de este vínculo entre el pasado y el presente que construye la oda pindárica. Creo que hablaron, yo calculo que hablaron, porque en general hablamos de este tipo de cosas. Un poema de fundación de ciudades es
de alguna forma, eso mismo, pero en geografía. Porque si yo voy a contar la trayectoria mitológica de una ciudad, yo estoy vinculando el mito con el presente. Pero hay una diferencia, y acá está lo interesante. Mientras que en esta relación entre el héroe pindárico y el vencedor, yo estoy funcionando de alguna manera como estoy construyendo una relación en espejo, estoy dándole el cleos al vencedor de el gran héroe mitológico, estoy revitalizando la fama del pasado. La ciudad a la que yo voy a cantar cuando estoy cantando un poema de fundación de ciudades está ahí. Es más, estoy yo en la ciudad. No se trata de un contacto con el pasado que simplemente se construye por el poema. Es un contacto físico, es un contacto histórico entre el pasado de la ciudad y el presente. Y eso es lo que llamamos, lo que se llama, y mejor dicho, es un subgénero de una estrategia poética que es muy afín al periodo helenístico, que es la aitiología. Aitiología, de la palabra aitia, que quiere decir causa. Es lo que en español a veces, en español también tenemos una versión hispanizada que es etiología. Etiología, que es el estudio de las causas, porque hay en español se vuelve e, ¿no? Entonces, etio en vez de aitia, o aitio. Aition. Un aition es una causa, justamente. Bien, ahora, ¿por qué esta cuestión del aitia? Bueno, de las aitia. Hay varias explicaciones, pero hay una explicación que a mí me parece particularmente importante y es justamente este carácter multicultural del mundo helenístico. Voy a estar por esto un poco rápido, pero porque voy a volver después cuando hablemos un poco del catálogo de Apolonio. En el mundo helenístico pasan varias cosas de las que hablaron la semana pasada, pero hay dos que son importantes para entender esto. La primera es un interés científico, un interés en la erudición y en la ciencia creciente, que por supuesto lleva a toda la cultura intelectual y académica a buscar explicaciones de las cosas, lo que naturalmente se traduce en, bueno, la explicación de fenómenos físicos, de elementos culturales, etc. Pero al mismo tiempo, y mucho más importante para mí en términos sociopsicológicos, si eso existe, es el hecho de que el mundo helenístico deja de ser un mundo unicultural, con una cultura claramente identificable. Si ustedes van al mundo griego clásico y arcaico, por supuesto, y cuando digo clásico me refiero al periodo clásico, cada persona tenía una identidad cultural bien clara. Si vos nacías en Atenas, eras griego, pero no eras solamente griego, eras ateniense. En realidad ni siquiera eras griego, eras ateniense. Sí, como ateniense eras griego, pero lo importante es que eras ateniense. Y tu trayectoria cultural, tus antecedentes culturales eran claros e indiscutibles. De hecho, dentro de la propia Atenas podías tener antecedentes más recortados todavía que Atenas o el Ática. Ahora, ¿qué sucede cuando yo agarro a la población griega y la reparto a troche y moche por todo el Medio Oriente? ¿Qué es lo que pasa en el periodo helenístico? Bueno, la filiación cultural se debilita mucho. Y acá volvemos al tema de Apolonio de Rodas. Por más que los padres de Apolonio fueran de Rodas, suponiendo que lo hayan sido, ¿no? Apolonio era de Alejandría. Su trayectoria cultural, sus antecedentes culturales, su herencia cultural, su herencia cultural no es una herencia cultural clara como la que podía tener un ateniense del siglo V, es más, un ateniense del siglo III. Es algo que se construye, es algo que hay una política cultural de parte de los Ptolomeos para construir. ¿Quiénes somos en tanto que personas que nacieron en Alejandría? Y la respuesta, por el contexto cultural helenístico, es somos griegos. Y acá mediten un segundo en lo que esto significa, porque esto no existía antes.
excepto muy esporádicamente, por ejemplo, con las guerras médicas, y aún durante las guerras médicas es hasta ahí, porque recuerden que no todo Grecia se unió de forma clara y unánime contra los persas. El concepto de ser griego es un concepto muy débil en la historia griega arcaica y clásica. Pero en Alejandría, donde vos estabas rodeado de egipcios, o en Pérgamo, o en Babilonia, en Fenicia, en todos los lugares donde los griegos se establecieron después de las conquistas de Alejandro, ser griego significaba algo muy específico y muy puntual. No es que ser griego no era nada. Ser griego era algo muy concreto, que era no ser egipcio, no ser fenicio, no ser persa. Ser griego. Y ser griego además tenía muchas ventajas socioeconómicas, porque en la mayor parte de estos lugares los griegos, durante el periodo de los diádocos y los reinos helenísticos, tenían privilegios que la población local no tenía, porque eran los conquistadores, ¿no? Como suele pasar. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué soy? Soy griego, o sea, la respuesta soy griego a la pregunta ¿qué soy? Es una respuesta novedosa, aunque parezca ridículo, después de todos estos siglos de Grecia, en la época helenística, la respuesta soy griego es una respuesta novedosa, pero al mismo tiempo es una respuesta muy difícil, porque ser griego no significa nada. Ser griego no es algo que tenga una herencia cultural clara. Es una herencia cultural que hay que construir. Porque no hay una herencia cultural única de Grecia. Tenés una herencia cultural ateniense, una herencia cultural espartana, una herencia cultural jónica o dórica, etcétera, digamos, muchas divisiones. Entonces, establecer la cultura griega a través del estudio del pasado griego, establecer la cultura griega como algo único, es una política cultural que es propia de este periodo y a la que los poetas contribuían de formas clave. Y acá vuelvo al punto de la fundación de ciudades y vuelvo al punto de que Apolonio de Rodas escribió una fundación de Alejandría. No sabemos nada de lo que decía la fundación de Alejandría. Nada. Y cuando digo nada, quiero decir nada. No tenemos idea de nada sobre la fundación de Alejandría de Apolonio de Rodas. Pero lo que podemos imaginar es, de lo que podemos hablar es del gesto. Porque todo el mundo sabía de la fundación de Alejandría. No hay nada de eso. No es que estamos hablando de una gran sorpresa la fundación de Alejandría. Había pasado hacía 60 años, a lo sumo. Había gente, no había gente viva que se acordaba de la fundación de Alejandría, pero había gente, los abuelos habían estado en la fundación de Alejandría. Pero escribir un poema sobre la fundación de Alejandría, y casi con certeza un poema donde se explicaba el origen de la ciudad de una manera pseudo o semi-mitológica, es un gesto fundacional cultural, es un gesto no digamos, no es apropiación, es un gesto de establecimiento de una causa, de una situación cultural actual, específica que está dándose en el contexto del poeta. El presente de Alejandría, se justifica así a partir del pasado de Alejandría. Y esto es lo que hace un aitio. Siempre. Un aitio explica el presente a partir del pasado, pero al mismo tiempo no solo explica el presente a través del pasado, sino que legitima el presente a partir del pasado. No solo esto es así porque pasó esto. Es decir, no es solo que yo digo... a ver, déjenme pensar. Uy, Dios, qué mal que estoy. Bueno. España está unido, España, el reino de España, se unió por el casamiento entre los reyes de Castilla y Aragón. Y esa es la explicación del Aitio de por qué España existe como nación. No, 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 no. Cuando yo me remito a ese pasado mitológico, estoy legitimando la existencia de esa entidad que yo llamo España. Estoy diciendo, esto que existe hoy es legítimo y sigue valiendo por esto que pasó en el pasado. Por supuesto, el ejemplo de España es muy tramposo, no es muy bueno.
van a ver, manténganlo en la cabeza para que vean cuando veamos a Aition en el texto de Apolonio para que vean justamente cuál es la diferencia. Ahora, cuando vamos a pensar qué es lo que hizo Apolonio en términos de composición, más allá de la fundación de ciudades, que son las argonáuticas, nos encontramos con el otro aspecto importante de esta multiculturalidad de Alejandría. ¿Por qué? Porque ¿qué es la historia de las argonáuticas? Es la historia de la primera expedición panhelénica de la mitología. Bueno, vamos a hablar un poco del mito de los argonautas, pero ¿alguna pregunta antes? Bien. El mito de los argonautas es un mito bastante curioso en términos de transmisión. Es un mito del que tenemos bastantes pocas fuentes antes de Apolonio. No hay ninguna duda, no tenemos absolutamente ninguna duda de que es un mito muy antiguo. O sea, ha habido alguna que otra discusión sobre el tema, pero no hay ninguna duda. No sabemos, por supuesto, qué forma tendría las primeras encarnaciones. Y hay una serie de debates sobre cuál es el origen efectivo del mito. Pero hay un par de cosas que sabemos sin ningún lugar a dudas. Primero, que el mito de los argonautas está ligado a la colonización del Mar Negro por parte de los griegos. Y lo sabemos porque básicamente sobre eso trata el mito. Un montón de griegos que se suben a un barco y van al Mar Negro. Así que, no, claramente. Pero cuando nosotros vamos a las fuentes que tenemos, en realidad hay relativamente poco de los argonautas. Lo que tenemos es la Pítica Cuarta de Píndaro, ante todo, que es el mito de los argonautas más o menos condensado. Tenemos la Medea de Eurípides, que no es sobre el mito de los argonautas en sentido estricto, pero es, digamos, tiene al personaje de Medea, al personaje de Jasón. O sea que ahí está el mito de los argonautas de fondo, pero interesantemente, y subrayó esto, no es el mito de los argonautas, es lo que pasa después. Y tenemos alguna que otra cosa suelta también, pero en Homero también hay alusiones, en Odisea hay alusiones, pero no me quiero detener en eso. Lo que me importa destacar es por qué. ¿Por qué frente a otras expediciones mucho más reconocidas o mucho más populares en la tradición poética, como las de los siete contra Tebas, o por supuesto la expedición contra Troya, o los trabajos de Hércules, o de Heracles, disculpen? A veces digo Hércules, a veces digo Heracles. Debería decir siempre Heracles, pero la película de Disney me influye mal. Bien. ¿Por qué el mito de los argonautas no tiene la popularidad de estos otros trabajos? Bueno, la explicación tradicional de esto, y es una explicación que, sea cierto o no, viene bastante bien para Apolonio, es que el mito de los argonautas tiene un enorme peso de localía. Cada ciudad, cada región de Grecia tenía su propia versión del mito de los argonautas. Mi ciudad tenía 4 argonautas. Hay versiones incluso en donde los argonautas eran más de 80, una cosa así, por ejemplo. Y, digamos, no entraban en el barco. Básicamente hay un inconveniente práctico para poner la cantidad de personas en un barquito, en un pentecontero, que ni siquiera era eso. Entonces, la coexistencia de una multitud de versiones del mito de los argonautas, la coexistencia de la lucha interna en ese mito para ver cuál es el mito de los argonautas realmente más legítimo, que nunca se resuelve, como sí se resuelve las versiones más estandarizadas de los siete contra Tebas o de la propia Ilíada, hace difícil efectivamente tener una tradición poética fuerte sobre el mito de los argonautas. Una vez más, esto es conjetura, no es que tenemos eso certero. Y sabemos de poemas épicos sobre los argonautas, obviamente previos a Apolonio, no muchos, uno o dos, pero sabemos que había poemas fijados, ¿no? Poemas que se transmitían por escrito. Aparte de esto, y ahora voy a volver un rato, en un minuto voy a volver sobre esto, en un rato voy a volver sobre esto, la tradición rapsódica seguramente seguía transmitiendo versiones del mito. Pero ¿qué es lo que diferencia al mito de los argonautas de, por ejemplo,
la expedición a Troya. Tienen una posibilidad, no importa si se equivocan. Simplemente es para hacer esto un poco más interactivo. Nada. Yo pensaba en la cantidad de personas. Siento que, o sea, es como que no eran tantos. En Troya eran un montón. O sea. Bien, va un poco por ese lado. La expedición de Troya tiene dos cosas al mismo tiempo. La primera es que está bastante focalizada en una región específica de Grecia, que es Micenas. Y en menor medida, Eftía, que es la patria de Aquiles. Los auspiciantes de la expedición a Troya son Agamenón y Menelao, ante todo. Entonces, la guerra de Troya es en buena medida la guerra de Agamenón y Menelao. Pero al mismo tiempo, la magnitud de la expedición troyana, como la magnitud de la guerra de los 7 contra Tebas o la magnitud de la guerra de la casa del jabalí de Calidón, hace que sean grandes bolsas esos mitos, esas tradiciones mitológicas, enormes bolsas, en donde todo el mundo podía meter un personaje. Y ahí tenemos el catálogo de las naves, con personajes de todos lados, pueblitos de toda Grecia. Pero la expedición de los argonautas tiene una fijación bastante más restringida porque Jasón es un personaje bastante limitado en términos de una asociación regional. Es originalmente de Tesalia, pero tiene vínculos con Atenas y con el Ática, vínculos con el Peloponeso, etc. Y el grupo de los argonautas es un grupo bastante más restringido con una menor estabilidad en términos de orígenes regionales. Por eso les decía, el número y el grupo de los argonautas varía. Ahora, esto que para la época arcaica y clásica es un problema, porque, digamos, si yo no tengo a mi héroe ahí, ¿para qué voy a cantar? O si mi héroe cumple un rol secundario en la expedición, ¿para qué voy a estar escuchando esto? En el periodo helenístico se convierte en un valor. Porque ahí está el secreto de que la expedición argonáutica sea la primera gran empresa panhelénica. Que esto significa que ya no es una empresa de un grupo de ciudades o una ciudad o una alianza de ciudades, sino que es una expedición de Grecia. Y si recuerdan lo que dijimos antes, entienden cuál es el valor para un poeta helenístico de tener una expedición cuyos miembros sean griegos. Es la selección de Grecia. Y ahí está, fíjense quizás la gran diferencia. Si ustedes van a la historia de los 7 contra Tebas y los sucesores de los epígonos, es, digamos, todos griegos de todos lados que venían. Lo mismo pasa con el jabalí de Calidón, con la casa del jabalí de Calidón. Y por supuesto, ni que hablar con la Ilíada, ahí entraban todos. Pero los argonautas son la selección. Son un grupito de muchachos que se pusieron la camiseta de Grecia y se fueron a colonizar el Mar Negro. Entonces, si vos sos una persona que está en una región que no era originalmente griega y no tenés una afiliación cultural estricta con una localidad puntual, estos muchachos que eran los argonautas se revalorizan de una forma especial, porque lo que hacen es de alguna forma lo que vos estás haciendo. Vos sos un griego, que no importa mucho tu origen, pero lo importante es que sos un griego en un lugar que no es griego. Y no estás simplemente viniendo a conquistar. No es simplemente que venís a romper Troya y te volvés a tu casa, que es lo que pasa con la guerra de Troya. Digamos, rompe Troya y volvés a tu casa. Los argonautas son héroes civilizadores. Son héroes que los lugares que recorren quedan marcados por su presencia. Vamos a ver un ejemplo de eso más en un ratito. Entonces, la tentación de escribir una obra sobre los argonautas o de tomar a los argonautas como un modelo cultural en la poesía helenística es mucho más fuerte que en la poesía anterior. Y de hecho, los argonautas son grandes protagonistas de un poema que se llama Los Aitia de Calímaco, del que Gastón te había hablado la semana pasada,
que es justamente un poema todo compuesto sobre Aitia. ¿no? Contando orígenes de diferentes prácticas, rituales, espacios, etc. Los argonautas tienen un lugar protagónico ahí, porque son responsables de muchas de estas fundaciones. Entonces, ahí tenemos una explicación de la selección del tema, de por qué la obra de Apolonio, por qué, digamos, una persona que se dedicaba a componer poemas sobre la fundación de ciudades elegiría a los argonautas como tema. ¿Por qué no componer una épica sobre los 7 contra Tebas o poner una sobre el Jabalí Calión o sobre cualquier otra cosa? Bueno, porque los argonautas son héroes básicos en la cultura griega. Y el secreto de la palabra importante en esa frase es griega. Ahora, eso nos responde la pregunta por el qué. Lo que nos sigue, la pregunta que sigue es la pregunta por el cómo. ¿Por qué componer una épica hexamétrica larga, o no muy larga, pero relativamente larga, como las argonáuticas, como son las argonáuticas de Apolonio? Y dentro de esa composición, bueno, ¿cómo es que efectivamente vemos que Apolonio compuso este poema? Y acá tenemos que concentrarnos en dos aspectos por separado. Uno tiene que ver con el carácter helenístico de la épica de Apolonio. Y acá me voy a detener un poco en dos. Primero, medio estructurado. En dos cosas distintas primero y después la segunda va a tener tres cosas adentro. Así que está complicado esto. Pero no importa, ustedes háganme caso, esto va a tener sentido conforme avance. Las primeras dos cuestiones que tenemos que ver es, digamos, estilísticamente qué es lo que hizo Apolonio en términos de decisiones estilísticas. Y la segunda, que en realidad va a ser la primera que veamos, es, bueno, ¿por qué este formato y cómo es este formato? ¿Cómo es el poema? ¿Cómo son las argonáuticas en términos de poema? Tenemos el inicio del poema con una mínima, muy chiquitita explicación del origen de la expedición, muy, muy breve. Después vamos a ver el problema, así que quédense tranquilos. Y después pasamos ya directamente al catálogo y al comienzo del viaje. Y después al viaje. Los libros 1 y 2 se ocupan del viaje hacia la Cólquide, específicamente el libro 1 hasta el Esponto y después el libro 2 hasta después, digamos, el Mar Negro. En el libro 3 tenemos la estancia en la Cólquide y en el libro 4 tenemos el Gran Regreso, que es inmenso y es la parte más larga del poema. No, no es la parte más larga en general, no, es más largo de lo anterior. Ahora, si ustedes recuerdan su Aristóteles, la poética, hay un pequeño problema con esta estructura, ¿no? Y es que básicamente no nos cuenta una historia, sino que nos cuenta todo lo que a los argonautas le pasó en su viaje. Y ahí es donde entramos en esta famosa sentencia de Aristóteles de los poemas cíclicos como poemas que cuentan todo lo que le pasa a un personaje frente a la Ilíada y la Odisea, que cuentan una historia. Esta es la famosa expresión de Aristóteles. Aristóteles no contó todo lo que le pasó, Homero no cuenta todo lo que le pasó a Odiseo en su vida, sino que lo que cuenta es lo que le pasa en un periodo específico de su vida, en un momento específico de su vida, en una historia. Pero en Apolonio hay una voluntad de totalizante, de contarlo todo. Lo que le pasa a los argonautas en el viaje, porque después vamos a ver que tampoco es tan así como contar todo. Es también importante recordarlo, pero después vuelvo. Durante mucho tiempo hubo una suerte de corriente crítica diciendo que hay un gesto de Apolonio de hacer un movimiento conservador procíclico. Y esto estuvo ligado con algo que por suerte ya no tiene ningún sentido prácticamente mencionar,
que es el debate entre Calímaco y Apolonio, la idea de que Calímaco defendía la idea del poema breve y bien concentrado, y Apolonio era como el defensor de lo contrario. Pero en realidad, y acá está la cuestión, Apolonio está contando el poema de esta manera porque hay un gesto fuertemente experimental. Apolonio lo que está haciendo es reproducir el esquema de un poema cíclico, en el sentido aristotélico, pero renovándolo desde una perspectiva poética completamente diferente. Entonces, la decisión de contar la totalidad del viaje de los argonautas, como si, digamos, no respetar este principio aristotélico, tiene que ver con, sí, una revitalización del estilo cíclico, pero no es una mera revitalización del estilo cíclico en el sentido de voy a hacer lo mismo que hacían otros porque no me gusta lo nuevo. No, es todo lo contrario. Es, voy a mostrar cómo se puede hacer esto de otra manera. Y aquí hay una cosa que sin ninguna otra se van a llevar de esta materia, cosa que veo hartamente improbable, pero si fuera así, es algo en lo que me gusta insistir. Y que si ven otros videos, seguramente en el canal de Gatra van a ver que lo repito varias veces. Muchas veces, y esto es un completo paréntesis sobre Apolonio, muchas veces pasa cuando se estudia literatura antigua y otras cosas de la antigüedad que se agarra a un autor como Aristóteles y se piensa, bueno, Aristóteles dijo tiró la. Aristóteles es el maestro que nos dijo que la tragedia es lo mejor que dio la poesía griega. Y entonces, digamos, eso es como la gran herencia cultural de Grecia, la tragedia, digo, lo dice Aristóteles. Y hay un detalle importante que tomar en consideración respecto a esto, y es el hecho de que Aristóteles se murió en el siglo IV antes de Cristo. Que suena a pavada, pero si la literatura griega después siguió por 1000 años, es difícil que Aristóteles nos hubiera dejado un comentario sobre Apolonio y Calímaco. No, hay un problema técnico ahí, si vos vas a usar a Aristóteles para juzgar la literatura griega. Y yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo porque es un excelente ejemplo, así que ¿por qué dejaría de usarlo? Es como preguntarle a Lugones, ¿qué es lo mejor de la literatura argentina? Digo, no es que la opinión de Lugones no sea válida. Digo, puede ser válida y tiene razón de ser y está justificada, pero Lugones se murió hace 100 años. No es que Lugones nos va a dejar una opinión sobre Cortázar, o sobre Art, o sobre. Pues sobre Art podría ser, no estoy 100% seguro, pero sobre Puyol, sobre Se la Rayada, sobre quien quiera que vino después de Lugones. Entonces, cuando ustedes se encuentren en su vida y vean que hay gente que tiene esta idea de, bueno, la tragedia griega, qué cosa impresionante, es lo mejor que hay. Eso es Aristóteles. Eso es la reproducción casi acrítica del juicio de Aristóteles, que es un juicio legítimo, no digo que esté mal, pero no es la literatura griega, es la literatura griega hasta el momento en que Aristóteles se murió. Y también eso es muy discutible, porque también el siglo IV de otras cosas, pero no viene al caso ahora meternos con eso. Después de estos autores, después de la tragedia, tenemos una literatura griega que es riquísima en un montón de aspectos, y por supuesto en esta cursada exploramos apenas unos pocos, pero uno de los aspectos en donde es más rica la literatura griega y más interesante para nosotros como contemporáneos es este periodo helenístico. Y una de las razones por las cuales este periodo helenístico es interesantísimo y riquísimo es porque es brutalmente experimental. Casi todo lo que tenemos de poesía helenística es poesía experimental. Experimental en el sentido de las vanguardias del siglo XX, o cuando les quiero decir surrealismo, o elijan la vanguardia que a ustedes les guste. Es experimental en ese sentido. Para nosotros es muy difícil verlo, porque la mayor parte de los experimentos helenísticos, o muchos de los experimentos helenísticos, funcionaron y quedaron para nosotros como herencia. Ahora, y de hecho con Apolonio vamos a ver uno o dos. Y mañana con Teócrito vamos a ver uno que es el más importante probablemente de la historia. Pero cuando nosotros nos aproximamos a la literatura helenística y encontramos un montón de cosas que están funcionando de una manera que parece medio rara, que no termina de encajar, que uno dice, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, es porque está probando algo nuevo.
Y está probando algo nuevo porque el mundo en el que vive le inspira a probar cosas nuevas. Porque el mundo helenístico es un mundo que es nuevo por todos lados. Imagínense que Alejandría estaba recién construida cuando nació Apolonio. Y cuando digo recién construida, quiero decir ni siquiera estaba muy construida, porque imagínense que en 30 años no construís una ciudad punta a punta entera maravillosa. Digo, tomó un rato más terminar de construir Alejandría. Y se siguió construyendo. Es un mundo nuevo. Es un mundo violentamente nuevo, porque es un mundo nuevo que surgió casi de la nada en menos de un siglo. Entonces, cuando Polonio retoma la tradición griega y retoma el mito de los argonautas por un lado, como el mito fundacional de Grecia como cultura, y retoma el poema cíclico, la épica prehomérica, lo que para los griegos era la épica prehomérica, en buena medida, ese gesto de apropiación, porque ahí sí es un gesto de apropiación de un griego egipcio, de esta herencia cultural, no es un gesto simplemente de imitación, también es un gesto de, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto para traerlo a mi mundo, que no es el mismo mundo en donde esto surgió por primera vez? Y hay tres cuestiones entre muchísimas, muchísimas otras, que me parecen fundamentales para tomar en cuenta. La primera es que la poesía de Apolonio, la poesía de Apolonio, como la poesía helenística en general, es una poesía que no se alimenta solo del conocimiento poético tradicional, sino que se alimenta también del conocimiento cultural en sentido amplio, de la idea del conocimiento, lo que podríamos llamar conocimiento académico y erudito. Y es importante recordar en este sentido que Apolonio fue director de la biblioteca. Y cuando uno dice director de la biblioteca, está diciendo algo parecido a, iba a decir rector de la universidad, pero los rectores de las universidades muchas veces tienden a no ser personas muy estudiosas. Digamos, director de un instituto de investigación, que esas son personas que sí son más estudiosas. Eh, Director de un instituto de investigación. Eso es un director de la biblioteca. Es una persona que dedica su vida a estudiar los textos. Entonces, en su texto no se trata de solo reproducir la tradición poética, también se trata de aprovechar ese conocimiento técnico, académico que uno tiene y volcarlo en la poesía. Y eso es lo que, si ven muchos textos introductores de literatura helenística, lo que van a encontrar es esta idea de literatura erudita. Y eso está funcionando todo el tiempo. Dentro de esto mismo, pero como segundo punto también, el poema de Apolonio es un poema que se construye no solo a partir de la narración, sino también a través de las alusiones a la tradición. En el poema de Apolonio y en general en la poesía helenística, cada palabra, cada verso, no solo significa lo que está diciendo, sino que también puede significar algo en función del lugar del que proviene. Esto, por supuesto, no vamos a poder meternos demasiado en el texto porque hay muchísimo para revisar. Pero esto es algo que sucede a menudo con toda la poesía helenística. Encontramos un verso homérico en Apolonio, pero no encontramos un verso homérico que es simplemente una imitación de Homero. Al colocar un verso homérico en un determinado lado, eso que está uno poniendo adquiere una segunda capa de sentido. Porque quien se acuerda del pasaje en donde ese texto, verso homérico, había aparecido originalmente, piensa, porque esto está pasando, en realidad es como en Homero que pasa esto, o es lo inverso que pasa en Homero. No he anotado un ejemplo, disculpen, no pensé en anotar un ejemplo de esto, sepan disculpar. Pero hay a troche y moche, así que tampoco está difícil de encontrar. Este sistema de alusiones, así como este sistema de conocimiento erudito, es un sistema que enriquece la poesía de una manera que hace que esa poesía ya no sea simplemente una poesía superficial para el público que simplemente la está escuchando o la está leyendo. Esa poesía también requiere un esfuerzo para ver lo que hay debajo de la superficie. Y este es el gesto helenístico por excelencia, es el gesto helenístico que voy a volver más adelante porque es como el gran punto. Poner capas es helenística.
Y en este mismo sentido, hay una nueva capa u otra capa que tiene que ver con las decisiones autorales, en parte, por poner un primer ejemplo, después voy a hablar un poco más en detalle de esto, con la reelaboración y selección de mitos. La tradición helenística recibe una herencia cultural repleta de variantes mitológicas y entonces el poeta helenístico no puede simplemente contar los mitos como quizás el poeta arcaico, que está bastante más restringido a su conocimiento local, a su conocimiento por herencia tradicional. El poeta helenístico recibe versiones de los mismos mitos de toda Grecia. Entonces tiene que hacer un trabajo de selección y de reelaboración de esos mitos a la hora de componer su poesía. Muchas veces, el poeta helenístico, y Apolonio en particular, de hecho nos cuenta y nos dice que está haciendo eso. Nos dice, hay otras versiones, pero yo elijo esta. No dice necesariamente eso de manera textual, pero nos lo dice. Y esto tiene que ver con lo que es, de alguna manera, el gran gesto de Apolonio, ese gesto sobre el que vamos a volver hacia el final de esta clase, que es la aparición del narrador en primer plano. Mientras que cuando ustedes van a la poesía arcaica o a la poesía clásica, el poeta está ahí, no hay ninguna duda de que el poeta está ahí. El grado de control que el poeta ejerce sobre su poesía no está tematizado. Y eso es importante. Ustedes pensaron que no estaba, ¿no? El poeta no tenía control. Bueno, no, mentira. El poeta tiene absoluto control. El poeta homérico tiene absoluto control sobre lo que está haciendo y lo que está decidiendo y lo sabe. Y por momentos lo insinúa. Ni que hablar Píndaro, que Píndaro directamente dice: yo me la rebanco, yo decido qué cantar, yo decido lo que voy a hacer, etc. Pero en la poesía helenística, esta capacidad del narrador está tematizada. El narrador se presenta como quien controla la historia, como quien decide hacia dónde va la historia y qué es lo que está pasando. Y podemos ver eso directamente en el proemio de Apolonio. Comenzando por ti, Febo, evocaré las hazañas de los antiguos héroes que, alén de la boca del Ponto y a través de las rocas Eaneas, por mandato del rey Pelias, guiaron la sólida Argo en pos del vellocino dorado. Después voy a volver un poco a esta primera parte del programa, pero lo que me interesa está en lo que sigue. Pues tal oráculo había escuchado Pelias, que en el futuro un cruel destino le aguardaba, ser abatido por las intrigas de aquel hombre de su pueblo al que viera con una sola sandalia. Disculpen, no lo mencioné, estoy leyendo la traducción de Gredos. Ustedes pueden consultar, es la que voy a estar usando como base. Y no mucho después, conforme a tu profecía, Jasón, al atravesar al pie el curso del torrecial Anauro, salvó una del lodo, una sandalia, ¿se entiende? Más perdió allí en el fondo la otra sandalia retenida en la corriente. Y se presentó a continuación ante Pelias para asistir al banquete que ofrecía en honor de su padre, Poseidón y de los demás dioses. Más de era Pelasgi no se cuidaba, al verlo se percató al instante y para él dispuso la prueba de una tribulada navegación a fin de que en el mar o entre gentes extrañas perdiera el regreso. Y acá viene la cuestión. En cuanto a la nave, los cantores de antaño ya celebran que Argos la construyó bajo instrucciones de Atenea. Ahora yo quisiera contar la estirpe y el nombre de los héroes, las rutas del prolongado mar y cuánto realizaron en su errante marcha, que las musas sean inspiradoras de mi canto, y ahí se cierra el programa. Entonces, fíjense lo que hace. Nos presenta el tema, en lo que el autor de Heros pone como el primer párrafo muy razonablemente, hasta la mención del vellocino dorado. Nos presenta los antecedentes del tema. El oráculo de Pelias. Disculpen un segundo. Perdón. Nos presenta los antecedentes del tema, en esta segunda parte del programa. Nos cuenta lo de la sandalia, bueno, un parte del mito que se saca de encima bastante rápido. Pero después viene lo que posiblemente en la historia de la épica argonáutica sería un tema bastante recurrente, que es la construcción de la nave Argo. O Argos, depende cómo les guste el nombre decirlo. Y nos dice
los cantores de antaño ya la celebraron. Y ahí fíjense que ese gesto no es un gesto vacío. Para nosotros es un gesto que puede parecer medio pavote. Los cantores de antaño ya la celebraron. Pero decir esto es decir, yo no necesito repetir lo que otras personas ya cantaron. Ahora, si ustedes recuerdan la épica homérica, esto es absurdo. Cantar es lo que mantiene viva la tradición. Aquiles, bueno, el caso de Ilíada 9, Aquiles está en su tienda cantando Cleandrón, cantando glorias de los hombres, porque eso es lo que mantiene viva la tradición. Cuando vamos a Píndaro, cantar a los héroes mitológicos y cantar al ganador de las competencias es lo que mantiene el Cleos de esos héroes. Entonces, que un poeta diga, yo no necesito cantar esto porque ya está cantado, es un gesto revolucionario. Es el reconocimiento de la herencia como algo que está heredado, que no debe reproducirse porque ya lo heredé. Y ahí es donde está, y eso es un gesto que, insisto en esto, es un gesto revolucionario, aunque para nosotros sea una pavada, porque estamos absolutamente acostumbrados. Para un autor griego decir esto es una diferencia brutal con todo lo que vino antes. Porque yo puedo decir, porque puede decir algo que nadie antes podía decir. La gloria de la construcción de la nave Argos, el Cleos de la construcción de la nave Argos, no necesito reproducirlo porque está en el rollo de papiro que tengo acá al lado. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Yo quisiera contar la estirpe y el nombre de los héroes, las rutas del prolongado mar y cuanto realizaron en su errante marcha. Es decir, otros ya cantaron esto, yo voy a cantar otra cosa. Ya les conté todos los antecedentes, no me interesa cantar lo de la construcción de la nave Argos, voy a cantar estas tres cosas, que son las tres cosas que efectivamente va a cantar. La estirpe y el nombre de los héroes es el catálogo, pero también, más allá del catálogo, es lo que atraviesa las aeronáuticas, las rutas del prolongado mar y cuanto realizaron en su errante marcha. O sea, quiénes eran y qué hicieron, básicamente. Entonces, fíjense que desde el comienzo, Apolonio se coloca como un imitador del Rapsoda, y voy a volver sobre esto más adelante, porque realiza gestos de imitación, pero al mismo tiempo dice, yo no soy un Rapsoda común y corriente. Yo soy otra cosa, nueva, que antes no existía. Y este mismo gesto es el gesto que atraviesa, por supuesto, todas las aeronáuticas, pero que podemos ver bien claramente en el catálogo. En el catálogo que abarca bastante de la primera parte del poema, el catálogo abarca de los versos 23 a 233 del poema. Del poema, perdón, disculpe, antes de meterme en el catálogo, ¿alguna pregunta? Continuamos. Es un catálogo que, por supuesto, tiene la misma lógica que el catálogo de las naves en Ilíada, en la idea de que se va dando una entrada para cada uno. Pero es un catálogo peculiar, porque es un catálogo que no se dedica solo, como suelen hacer los catálogos heroicos, a listar a los héroes. Si ustedes van, digamos, por ejemplo, piensen en los catálogos de teogonía. Los catálogos de teogonía de personas son catálogos este y este. O piensen en los catálogos, en el catálogo de heroínas en Odisea, en la Nequia de Odisea. Digo, hay un mínimo desarrollo, pero en realidad es vía esta. El catálogo de Apolonio es un catálogo donde cada héroe tiene una entrada específica y en cada una de estas entradas tenemos un despliegue mitológico sobre
cada uno de estos héroes. Entonces, veamos, por ejemplo, el primero, que además es Orfeo. No veamos el primero, no, perdón, iba a ver el primero, pero no veamos el primero. Pensemos simplemente que el primero es Orfeo. Digamos, el primer autor, el primer héroe que introduce es el Rapsoda, es el Aedo. Eso es, por supuesto, también un gesto poético, ponerlo primero de todos. Vamos a ver el segundo. No, no tenemos nada. Al instante llegó Asterión, al que había engendrado Cometes. Habitaba Piresia junto a las aguas del voraginoso Apídano cerca del monte Fileo, donde el gran Apídano y el divino Nipeo confluyen, viniendo ambos a reunirse desde muy lejos. Bien. Si uno se pone en estricto, uno dirá, bueno, esto es más o menos lo mismo que la entrada del catálogo de las naves en Homero. Vino este muchacho que era hijo de este otro muchacho que vivía en este lugar. Pero fíjense el gestito que hace. Piresias habitaba junto a las aguas del voraginoso Apídano, un río medio secundario de Grecia, cerca del monte Fileo, un monte secundario de Grecia, donde el Apídano y el divino Nipeo confluyen, viniendo ambos a reunirse desde muy lejos. Entonces, nos da un detalle geográfico, un detalle geográfico muy específico, muy chiquitito, que a cualquier persona que no supiera mucho de la zona no les dice nada, pero le demuestra que él conoce, como el narrador conoce con mucho detalle este lugar de donde viene Asterión. Este pequeño gesto de decir el Fileo, donde se junta con este otro río, y además fíjense el detalle final, que parece un simple rasgo, un epíteto homérico, viniendo ambos a reunirse desde muy lejos, en realidad nos está diciendo, está haciendo un despliegue de conocimiento geográfico sobre este personaje y sobre el lugar de origen. Que es un despliegue de conocimiento geográfico que, si ustedes no prestan atención, parece ser épica común, pero en realidad no lo es, porque es un despliegue de conocimiento geográfico, justamente a eso voy. Bueno, después sigue con Polifemo, y nos hace una mención, un dato mitológico. Polifemo, que había combatido con los lapitas y el combate entre lapitas y centauros. Es decir, fíjense que la primera entrada del catálogo es Orfeo, la segunda entrada del catálogo es Asterión con un despliegue geográfico. Y la tercera entrada eh, del catálogo es un personaje que nos vincula con otra saga mitológica muy importante, que es la de Lapitas y Centauros. ¿Conocen la saga de los Lapitas y Centauros? Igual no voy a contarla demasiado. Es otra saga mitológica importante que aparece mencionada en varias fuentes. En Ilíada aparece, por ejemplo, Néstor cuenta que también fue Néstor, el Néstor de Ilíada, el Néstor de Odisea, también estuvo en el combate entre los Lapitas y los Centauros. Los centauros son los muchachos, son los centauros del caballo, y que son medio caballo, medio persona. Esos centauros. Los lapitas son personas de un lugar específico. Tampoco engordó en fila hace mucho tiempo Íficlo, tío materno de Lesonia, pues Esón había desposado a su hermana Alcímeda, hijo de Fílaco. El parentesco y la inquietud de esta le empujaban a enrolarse la tropa. Es una tercera cosa. Fíjense que es bastante finito. Nos introduce a este personaje, Íficlo, pero no nos dice nada de su geografía, nada específico. Nos dice, por supuesto, que viene de Fílace, pero no nos dice nada específico de Fílace. Y no nos dice nada sobre la ascendencia mitológica, pero nos dice cuál es su vínculo personal con la expedición y cuál es su motivación psicológica para participar de esta expedición. El parentesco y la inquietud de la inquietud de la esposa, le empujaban a enrolarse en la tropa. Y acá tenemos otro detalle que el narrador de Apolonio, y lo vamos a ver ahora en 5 minutos,
10 minutos, 15 minutos posiblemente, media hora, tiene que no tienen los narradores homéricos, el narrador homérico clásico. Tiene un conocimiento profundo de la psicología de los personajes y lo exhibe. Nos está dando algo acá que no es totalmente ajeno al narrador homérico, pero es algo que el narrador homérico hace muy, muy poco, que es darnos la motivación del personaje en narración. Nos está diciendo en esta línea simplemente por qué entra. ¿Por qué Ificlo participa de la expedición? Y esto es algo que no, parece una, insisto, parece una tontería, pero esto es algo que no suele suceder con el narrador épico. Esto es algo que Apolonio está haciendo que no existe en la tradición. Tener un narrador que nos dice lo que piensan sus personajes. De vuelta, tiene antecedentes en Homero. No estoy diciendo que no exista antes en sentido absoluto. Pero el narrador de Apolonio nos revela detalles de la psicología de sus personajes que en la poesía tradicional épica aparecerían en discursos directos o a través de las acciones de los personajes. Mayra. Yo quería comentar, me recordó a lo del, creo que fue la Ilíada, que creo que lo había leído después con el tema de Agamenón, que la guerra se da, o sea que Helena habían hecho un trato de que si a Helena le hacían algo, todos tenían que ayudar a Menelao, algo El juramento de los así pretendientes. había, Sí. no me acuerdo de la cátedra. Y eso me llamó la atención porque en la Ilíada no está ningún, o sea, no tienen una razón para defender al Menelao. ¿Lo escuchó? Sí, te cortó un poco, pero creo que lo entendí. Sí. Pero efectivamente, ahí está. El juramento de los pretendientes. Fíjense la diferencia. El juramento de los pretendientes en Ilíada aparece mencionado de manera medio lateral. Hay discusiones sobre si está mencionado o no. Pero fíjense la diferencia. El juramento de los pretendientes es casi una excusa para justificar la expedición. Pero acá no tenemos un juramento. Acá cada guerrero viene por voluntad propia para participar en la expedición de los argonautas. Lo que Apolonio nos da en esta cuarta entrada del catálogo es una motivación de carácter puramente individual. La esposa lo molestaba diciéndole anda a ayudar al nene de Son, anda a ayudar a tu sobrinito. Y eso es un detalle que, fíjense que es distinto, porque no se trata simplemente de iba por un motivo genérico como el honor. Está yendo por algo específico psicológico de este personaje, que no tiene ningún otro personaje. Y que no se remonta a la tradición mitológica en sentido estricto, se remonta a la vida familiar de este personaje. Ahora, fíjense que esto se podría haber planteado de otra manera, pero Apolonio decide plantearlo de esta manera. Y acá está la cuestión. Podría haber dicho que Loco estaba obligado por el honor o por un juramento a ayudar a Jasón. Pero no, lo que nos dice es que por el parentesco y por la inquietud de su esposa, fue a la expedición de los argonautas. Entonces, observen que apenas en las primeras 4 entradas del catálogo tenemos al poeta en primer lugar, puesto antes que cualquier otro, como el gran iniciador de la expedición, con un largo detalle sobre Orfeo, ¿no? Que no analizamos, despliegue de conocimiento mitológico, despliegue de conocimiento geográfico y despliegue del conocimiento del narrador sobre la psicología de los personajes. A partir de este punto, el catálogo sigue pasando por un montón de otras cosas, no vamos a analizarlo en detalle, pero pueden observar ahí toda esta nueva técnica narrativa de Apolonio desplegada en apenas los primeros versos del poema. Y desplegada de una manera que además es sutil.
Porque esto es lo que Apolonio tiene, que es bastante contundente. Es sutil. Si uno no está prestando atención, pasa de largo. Es como una gran pintura. Es como una gran pintura realista, en donde uno simplemente parece, ay, qué lindo que es este paisaje, o qué lindo que es esta imagen de estas personas. Y uno tiene que estar viendo, prestando atención a los gestos que están haciendo. Como la pintura, ¿saben qué pintura? La de. ¿Cómo se llama la de todos los filósofos? Ah, La escuela de Atenas. la Escuela de Atenas, sí, eso, gracias. Vieron que esa pintura, la Escuela de Atenas, de Sancio, estaba buscándolo, voy a reconocerlo, ¿para qué voy a mentirles? Es una muy linda pintura, es una imagen muy bonita. Uno dice, ahí está Pitágoras, ahí está Aristóteles, ahí está Platón. Pero no están solamente, están haciendo cosas. Y si uno simplemente mira la pintura y dice qué bonita, uno aprecia la pintura y dice qué bonita, y lo es. Y además es como un late, 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 late. ¿Cuántos podés identificar? Pero cuando uno se pone a verlo en detalle, esos autores, esos personajes están haciendo cosas que significan cosas. Y si uno simplemente lo pasa de largo y dice qué pintura bonita, no lo ve. Apolonio es muy parecido en ese sentido. Uno tiene que frenar y decir, pará. Ok, hiciste esto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Además del simple hecho de que está pasando algo. Y además de que están Platón y Aristóteles. ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? Es más fácil pensar en la pintura, más difícil en términos literarios, pero la lógica es la misma. Y vuelvo al punto anterior. Son capas. Porque hay capas. Y uno se puede quedar en la capa superficial y patinar, pero si empieza a rascar hay un montón de cosas debajo. Entonces, vamos a ver otro episodio, que es un episodio fundamental en la trayectoria de los astronautas en todas las versiones, que es el paso de las Simpléades. Y lo primero que quiero señalar del paso de las Simpléades es que practiqué mucho, mucho decir Simpléades. Así que a diferencia de lo que pasó en el teórico anterior de helenística, donde dije Simplégades, Simplélgades, Simpelgades, Simplegadeades, hoy voy a decir Simpléades todas las veces. Y si no digo Simpléades todas las veces, todos los que están en esta clase tienen un punto más en el final. No cuentan los ejemplos que acabo de dar. Automático. Anótenlo, digan. Yo estuve en la clase y Alejandro en el minuto tanto dijo Simpélgades. Bien. Estamos en el final del libro 1. No, perdón, no, disculpe, perdón. No estamos en el final del libro 1 ni por asomo. Estamos a la mitad del libro 1. Quiero chequearlo. No estamos en el libro 1, estamos en el libro 2. Ya me parecía, había algo que no me estaba cerrando. Estamos a la mitad del libro 2. Estamos yendo, el paso de las Simplegades es el paso que está entre el mar de Mar, lo que hoy se llama el mar de Mármara, que es en la antigüedad el Esponto, y el mar Negro. Y es un paso bastante importante, porque es un estrecho que es bien estrecho. Traté de evitar ese juego de palabras, pero es inevitable. Este paso es la primera aventura que los argonautas tienen después del encuentro con Fineo y las arpías, que es el segundo episodio del libro 2. El primero es el encuentro en la tierra de los Bébrices, que quería analizar hoy, pero no vamos a llegar. En el encuentro con Fineo y las arpías, la salvación de Fineo termina con Fineo prediciéndoles todo lo que va a pasarles en el resto del libro 2, que es un recurso bastante típico de la épica. De hecho, en Ilíada se usa, en Odisea se usa. Ustedes saben el ejemplo del caso de Tiresias. Fineo les dice básicamente, bueno, van a pasarles esto, esto y esto hasta que lleguen a la Cólquide. Y les va a ir todo bien si consiguen que les pasen las cosas, esto que lo primero que tienen que hacer es pasar las Simplegades. Y les da instrucciones sobre cómo pasarlas, que ahora las vamos a ver en ejecución. Entonces, vamos al texto directamente y vamos a ir extrayendo las cosas que hay para decir del propio texto. Estoy en la página 175 de
de la edición de Gredos, de la traducción de Gredos, es el verso 549 del libro 2. Cuando ellos llegaron a la angostura del tortuoso paso, estrechado por ásperos escollos de uno y otro lado, y la voraginosa corriente por debajo batía la nave en su avance, y con gran temor seguían adelante, y ya el fragor de las rocas al chocar violentamente golpeaba sus oídos y resonaban las riberas bañadas por el mar. Disculpen, no, tengo que empezar un poco antes. Quería adelantar, pero tengo que empezar un poco antes. Se van de Fineo. Erigen un altar a los 12 en la página anterior. Erigen un altar a los 12 bienaventurados. No se olvidaron de llevar consigo una trémula paloma, que es lo que Fineo les aconseja, sino que la llevaba Eufemo. ¿Por qué llevaban una paloma? Bueno, ahora vamos a ver por qué llevaban una paloma. Estoy un poco justo de tiempo, no voy a poder ver el símil. Bueno, aquí hay un símil precioso que es el del pensamiento, el símil del pensamiento, que en realidad está sacado, es una forma, una variación de un símil de Ilíada 15, pero que en realidad está modificado de una manera bastante peculiar. Volvamos entonces a 549. Salen de Fineo con la paloma. Entonces Eufemo se levantó con la paloma, cogida en su mano para subir a la proa, y los otros, por orden de Tifis Agníada, que es el timonel, hicieron una boga lenta a fin de encaminarse luego a través de las rocas confiados en su fuerza. Bueno, ¿cuál es el problema con las rocas sin Pléyades? ¿Qué hacen esto? ¿Por qué? Ni idea. ¿Cómo? Ni idea. Pero hacían eso. Y la cosa es que si vos vas en un barquito tratando de pasar por rocas que hacen esto, el resultado es que sos un panqueque para cuando termina. Y no de la clase política, de la clase que se sirve en platos. Entonces, no se puede cruzar del Mar de Mármara al Mar Negro porque te hacen pelota las rocas. ¿Qué es lo que les aconseja Fineo? Que lleven esta paloma, que la palomita estaba ahí atrapada, aterrada, y cuando estén a punto de pasar, larguen la paloma. Si la paloma puede pasar, entonces ellos tienen que pasar inmediatamente después de la paloma. ¿Por qué? Porque sí, porque así se supone que funciona. No me pregunten por qué, porque tampoco le encuentro mucho sentido, pero eso es lo que les predijo Fineo y funciona, así que no hay que quejarse. Apenas doblaron el último recodo, las vieron cuando se abrían, las rocas obviamente, y se les sobresoltó el corazón. Eufemo soltó la paloma para que se lanzara con sus alas, que entre paréntesis, la paloma les ayudó bastante, porque podría haber sido volando para otro lado, pero se fue para la roca. Es mitología. Esta voló entre ellas, y ambas a la vez, viniendo a juntarse de nuevo la una contra la otra, chocaron entre sí con estrépito. Se levantó como una nube abundante agua salobre brotando, retumbaba el mar terriblemente y por todas partes en derredor bramaba el espacioso éter. Las cóncavas grutas zumbaban al batir el mar en su interior bajo los ásperos escollos, y a lo alto del acantilado salpicaba la blanca espuma del hirviente oleaje. ¿Y qué pasó acá? Bueno, pasó la paloma y ahora están... Perdón, disculpe, vamos a ir un poco más. Las rocas cortaron las puntas de las plumas caudales de la paloma, pero esta salió indemne y los remeros lanzaron grandes gritos. Entonces ahí pasó la paloma. Y el paso de la paloma, fíjese cómo es descrito. Manda a la paloma y empieza una enorme descripción ambiental. Y esto es otro detalle que es de Apolonio, pero no encontramos en Homero. En Homero prácticamente no hay descripciones. Ustedes pueden recordar ahora la del Palacio de Alcino en Odisea. Pero si pueden recordar esa, es porque es la excepción, básicamente. Porque es la única descripción detallada que tenemos prácticamente en toda la poesía homérica. Pero en Apolonio tenemos casi una pintura. Vemos, y vamos a verlo más interesante, es más divertido verlo con el barco que con la paloma. Pero fíjense que ya con la paloma nos lo adelantó. Entonces, todos festejan que pasó la paloma, aunque perdió las plumitas de la cola, pobre paloma. Y el propio Tifis, el timonel de vuelta, les voció que remaran vigorosamente, pues de nuevo se habrían separándose. ¿Vieron en los videojuegos cuando uno tiene que pasar esas cosas de que se abren y se cierran y uno sabe que hay que empezar a pasar cuando empiezan a abrirse? Es eso.
Mientras avanzaba los dominaba el estremecimiento hasta que el mismo flujo de la resaca en su retroceso los arrastró en medio de las rocas. Porque se abrían, ¿no? Fíjense el detalle físico, que piensa que cuando las rocas se van abriendo, el agua va hacia adentro de las rocas, porque cuando se cierran las desplaza, cuando se abren empieza a succionar. Entonces el más horrible pavor se apoderó de todos, pues sobre su cabeza se cernía irremediable la muerte. Ya por un lado y por otro se divisaba a través del el anchuroso ponto, y de improviso ante ellos surgió una gran ola increspada, igual a una recortada atalaya. Ellos al verla se protegieron agachando sus cabezas, pues parecía que precipitándose sobre la nave entera la cubriría por completo. Pero se le anticipó Tifis aligerando la nave, entorpecida por la acción de los remos, y en su mayor parte rodó bajo la quilla. Porque hizo lo que se hace, no sé si ustedes navegan, pero cuando uno va a una ola la pone de frente. Eso es lo que se hace con una ola que viene de frente, pones la proa hacia la ola, por eso pasa por debajo de la quilla. Mas desde la popa sacó la nave hacia atrás, lejos de las rocas. Y esta suspendida en lo alto era arrastrada. O sea, fíjense que están surfeando la ola. Y la ola se lo lleva. Eufemo, dirigiéndose a todos sus compañeros, les gritaba que aplicaran a los remos toda su fuerza, y ellos entre alaridos golpeaban el agua. Pero la nave retrocedía el doble de cuanto hubiera debido obedecer a los remeros. Y se doblaban los remos como curvados arcos con las fuerzas de los héroes. De allí luego se abalanzó enseguida una ola en dirección contraria, y el navío de inmediato como un rodillo corría sobre la ola impetuosa precipitado hacia adelante por el cóncavo mar. En medio de las pléyades lo detuvo la vertiginosa corriente, porque claro, la corriente que lo llevó para un lado, para el medio de las cosas, bueno, ahora cuando llegan a la mitad se encuentra con la corriente que viene del otro lado, arrastrando. Y quedó atrapado en el maderamen del navío. Y entonces Atenea se apoyó contra una sólida roca con la izquierda y con la derecha los impulsó para que la sobrepasara. Este, semejante a una flecha alada, se lanzó por el aire. No obstante, cegaron el extremo de los adornos de la plustra al chocar violentamente la una contra la otra. Entonces le pasa a la nave lo mismo que le pasó a la pobre palomita, que es que le comieron la cola. Luego Atenea ascendió al Olimpo cuando ellos escaparon indemnes. Y dejo lo que sigue para el final, porque es la parte más importante. El argumento. Bueno, fíjense que lo que les decía, cuando pasa la paloma, hace una descripción de lo que pasa cuando pasa la paloma. Pero cuando pasan ellos, esa misma descripción se extiende por 30 versos. Es mucho más detallado y nos cuenta todo lo que sucede. Otro pasaje donde pueden ver esto es en el pasaje de los Bébrices, la pelea de Polideuces con el rey de los Bébrices. Ahí también tenemos un detalle, una descripción bien detallada de la pelea. Y esto es algo que sucede todo el tiempo en Apolón. Tenemos una atención muy fina al detalle. Pero además del detalle, fíjense que tenemos fotos de la psicología. Mientras avanzaban los dominaba el estremecimiento. El más horrible pavor se apoderó de todos. Bueno, se protegen agachando la cabeza. Eufemo grita para que remen, etc. Tenemos imágenes de ellos haciendo cosas, remando, gritando, imágenes psicológicas del miedo que tenían, de las sensaciones que tenían. Tenemos descripción de la naturaleza y tenemos a Atenea apareciendo ex nihilo prácticamente y sacándoles las papas del fuego. Porque, y acá está un poco la cuestión, fíjense que si hubieran muerto, no se salvan por la fuerza de los remos como en otras versiones que seguramente circulaban, se salvan porque Atenea viene y les empuja la nave. Punto. Y esto es algo muy de las argonáuticas de Apolonio que ha abierto todo un debate sobre el carácter antiheroico, sobre todo de Jasón, pero en general de los héroes de las argonáuticas. No nos vamos a detener mucho con esto porque es algo que pasa mucho más a partir del libro 3 y del libro 4, pero acá ya podemos verlo. Los grandes héroes, estos grandes héroes de Grecia, no se salvan porque la fuerza de sus brazos les permite salvarse. Se salvan por la intervención de los dioses, de una diosa en particular. Y esto es lo mismo que le pasa a Jasón básicamente con la intervención de Medea en el libro 3. Jasón se salva por la intervención de Afrodita y después por la ayuda de Medea gracias a la intervención de Afrodita. Ahora, Atenea aparece acá recompensando el esfuerzo
de estos argonautas para evitar que mueran y al mismo tiempo cumpliendo la profecía de Fineo. Ellos están haciendo lo que estaban destinados a hacer y por eso Atenea interviene. El rol de la diosa es indispensable, no podrían haberse salvado sin la diosa, pero ellos estaban ahí haciendo eso. Y eso no es menospreciable. Y es tan poco menospreciable que las rocas se ofenden. Porque en el mismo lugar, muy cerca la una de la otra, se arraigaron firmemente, lo cual también estaba decretado por los bienaventurados en cuanto alguien tras haberla visto las atravesara en su nave. Cuando los argonautas cruzan las Symplegades quedan fijas, entonces dejan de hacer esto. Y esto no es un dato menor para la historia de Grecia, porque esto es lo que permite la colonización del Mar Negro. La Argo cruza estas rocas, que antes eran imposibles de cruzar, y a partir de ahora cualquier navegante va a poder cruzar este lugar. Y eso es lo que quiere decir que los argonautas son héroes civilizadores. Y eso es lo que quiere decir que su paso por donde pasan, básicamente, tiene consecuencias reales en el mundo del presente del poeta. Y eso es lo que es un aitio. Esto es un aitio. ¿Por qué hoy un navegante, hoy en la época de Apolonio, pero por supuesto hoy también, puede agarrar un barquito en Atenas e irse a la península de Crimea, el Quersoneso Tracio, que le dicen, es el mismo lugar? Creo que, no, el Quersoneso Tracio no es, ¿cómo? El Quersoneso Táurico, perdón, el Quersoneso Táurico. No importa, no anoten eso. Porque los argonautas pasaron por ahí. Y cada vez que una persona cruza ese estrecho, tiene que pensar en los argonautas, porque son los responsables de que uno pueda hacer ese viaje. Esto no es simplemente una anécdota mitológica, esto es un momento fundacional que afecta al presente del poeta y al presente de sus receptores. Y eso es una diferencia muy marcada si lo pensamos con Ilíada, Odisea o con Teogonía incluso de Hesíodo, o bueno, o cualquier otro poema épico, e incluso piensen en la misma tragedia, hasta cierto punto, la tragedia de algún que otro Aitio. Porque esto no es la excepción, esto es la regla. Un montón de episodios de los argonautas terminan con algo que pasó por lo que le pasó a los argonautas y explica algo del presente. Entonces, este poeta que empieza diciéndonos que no se tiene por qué preocupar por preservar la gloria del pasado, lo que nos cuenta es por qué esa gloria del pasado no es necesario preocuparse por preservarla, porque está preservada en el mundo. Las Symplegades, fijas en su lugar, son el cleos de los argonautas. Y cualquiera que sepa eso no necesita escuchar la canción de los argonautas. El problema es que necesitas escuchar la canción de los argonautas para saber eso. Ahora, ¿qué sucede después de el paso de las Symplegades? Bueno, tenemos un episodio que es un episodio medio infame, que es el de la prueba de Jasón. Ellos ya respiraban del espantoso temor de poco antes, observando a la vez el cielo y la alta mar que se extendía a lo lejos, pues sin duda decían se había salvado del Hades. Y Tifis, el primero, comenzó a hablar. Creo que solo gracias a la nave nos hemos librado de esto ciertamente, y ningún otro es responsable tanto como Atenea, quien le insufló una fuerza divina cuando Argos le ensambló con clavijas, y no está permitido que sucumba. Fíjense que el amigo Tifis no se dio cuenta que Atenea le empujó la nave y piensa que la nave tenía fuerza divina. Es sónida la orden de tu rey, una vez que la divinidad nos concedió escapar a través de las rocas, tú ya no la temas así, puesto que la guinórida Fineo aseguró que en lo sucesivo las pruebas se cumplirían con éxito. Y acá tenemos un recordatorio del episodio inmediatamente anterior, que es cuando Fineo les dice que si pasan las Symplegades, a partir de ahí todo les va a ir bien.
Dijo, y al tiempo impulsaba la nave hacia adelante frente a la tierra de Bitinia por el medio del mar, y éste le respondió fingidamente con dulces palabras. Y voy a volver a eso. Tifis, ¿por qué de este modo me exhortas a mi aflicción? Me equivoqué y cometí una fatal e irreparable locura. Pues debía contra el mandato de Pelias haber rehusado al punto esta expedición, aunque hubiera tenido que morir cruelmente despedazado en trozos. Ahora estoy expuesto a una enorme angustia e insoportables inquietudes, temeroso de surcar en la nave las espantosas rutas del mar, temeroso de cuando marchemos sobre tierra firme, pues por todas partes hay hombres hostiles. Tras el día siempre velo durante la noche entre lamentos, desde que al principio os reuniste en mi favor y medito cada cosa. Tú hablas fácilmente al preocuparte solo de tu propia vida, pero yo por mí mismo no estoy asustado en absoluto, sino que por este y por aquel, igual que por ti y por los demás compañeros temo, por si no os vuelvo indemnes a la tierra de la Hélade. Así habló para probar a los héroes, y estos gritaron a un tiempo con alentadoras palabras. Él se alegró por dentro en su corazón con las aclamaciones y de nuevo les habló sinceramente. Amigos, con vuestro valor acreciento mi confianza, por eso ahora ni si a través de los abismos del Hades me encaminara sentiría ya temor, puesto que permanecéis firmes en los terribles peligros. Pero cuando hemos atravesado las rocas Plégades, creo que ya en adelante no habrá otro rol si de verdad marchamos siguiendo la advertencia de Fineo. Entonces, fíjense que cierra repitiendo lo mismo que le acaba de decir Tifis. Ahora nos va a ir todo bien. Pero observen el contraste marcado entre lo que el narrador nos dice y lo que el discurso directo nos dice. Si nosotros leemos solo el discurso directo, acá no hay nada que sugiera que hay una prueba de Jasón. Él dice, la verdad, estoy preocupadísimo por todos, nos vamos a morir. Escucha las aclamaciones y responde, ahora me dan confianza de vuelta. El que nos dice que está mintiendo es el narrador. Cuando nos introduce esta palabrita, y a este le respondió fingidamente, la palabra es parableden en griego, con dulces palabras. Ese detalle psicológico de que Jasón estaba mintiendo es un detalle que solo se extrae porque el narrador nos lo da, que es lo mismo que sucede con así habló para probar a los héroes. El discurso de Jasón está enmarcado por un comentario narratorial que es una indicación de guión que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que entender de este discurso. No a Jasón realmente asustado, sino que tenemos que entender que Jasón está mintiendo. Ahora, lo interesante de esto es contrastarlo con un pasaje de Ilíada, cosa que no voy a hacer porque no tenemos Ilíada en este curso, pero este pasaje está fuertemente vinculado con la prueba de Agamenón. Y lo único que voy a traer a colación de ahí es que la prueba de Agamenón es una cosa que volvía locos a los críticos antiguos y contemporáneos, nos vuelve locos a todos todavía, porque es rarísimo lo que pasa. Porque no entendemos qué le pasa por la cabeza a Agamenón, qué le pasa por la cabeza a nadie de los que están en esa prueba en realidad. Porque el narrador no nos dice nada realmente de lo que les pasa. Nos los muestra haciendo cosas y nos cuenta lo que dice, pero no nos dice qué es lo que les está pasando por la cabeza. Y fíjense acá que el narrador de Apolonio se cuida mucho, mucho, de decirnos qué es lo que le pasa por la cabeza a Jasón. Se cuida mucho porque lo que está diciéndole decir a Jasón es, tengo miedo. Y el héroe no debería tener miedo. Mucho menos de decir tengo miedo de que las cosas me vayan mal. Podés tener miedo de algo, pero tengo miedo de que las cosas me vayan mal. No es algo muy heroico para un héroe en ningún griego tampoco. ¿No? Hay cosas que un griego puede hacer, pero esto no es una de ellas. Entonces, si ustedes van al discurso, hay poco y nada que sugiera que está mintiendo, pero el narrador nos lo marca. Cuando termina el discurso y aparece el segundo discurso, y el narrador nos aclara que Jasón se alegra, nos dice, les habló sinceramente. Y acá fíjense casi la contradicción, porque ahora con vuestro valor acreciento mi confianza.
Está bien, ¿cuál es la sinceridad ahí? Que los estaba probando para ver cómo estaba la cosa y el resultado es que efectivamente están todos confiados. Pero lo importante acá es marcar la diferencia, que es una diferencia que nos marca pura y exclusivamente el narrador. No es algo que podamos extraer de los discursos directos. Y este es un giro radical en términos de la tradición épica. Porque la tradición épica nos cuenta lo que los personajes piensan a través del discurso directo. Y piensen en Odiseo, ¿no? Odiseo está todo el tiempo haciendo soliloquios. Rara vez tenemos al narrador diciéndonos: Odiseo estaba pensando, a Odiseo estaba muy preocupado por esto. Cuando nos pasa eso, aparece un discurso directo. Y cuando no es un discurso directo, en general es discurso indirecto. Simplemente nos reproduce en discurso indirecto lo que Odiseo estaba pensando. Pero podemos extraer claramente qué es lo que Odiseo estaba pensando. No es un gesto como acá, como sinceramente, que es una calificación modal de la manera en que está hablando Jasón. Lo que nos devuelve un punto fundamental de lo que me señalaba antes, que es el hecho de que el narrador de Apolonio está interviniendo todo el tiempo y está orgulloso de estar interviniendo todo el tiempo. No tiene ninguna vergüenza en estar interviniendo y decir: aquí estoy. Si no fuera por mí, vos no podrías entender lo que está pasando. Y ese es el gesto que el rapsoda tradicional no hace. El rapsoda tradicional exhibe, el bueno sobre todo, nos presenta a los héroes y nos lo muestra. El rapsoda tradicional, ¿saben qué es? Es muy interesante, porque lo podemos pensar en términos de cine. El rapsoda tradicional es un director de cine de la primera época del cine que considera la cámara como una simple ventana que nos muestra lo que pasa. Y en lo que piensa para modificar la historia es en lo que está delante de la cámara. Tiene que presentar lo que está delante de la cámara de una manera tal que nosotros podamos entender la historia. Pero Apolonio es un cineasta contemporáneo, es un cineasta moderno, un cineasta post Orson Welles, pero gente que sabe de cine me va a decir que hay otros autores, etcétera. No importa, no viene al caso. Lo importante es que es un cineasta contemporáneo, más moderno, que entiende que la cámara es algo que cuenta la historia de una manera controlada. Poner la cámara de una manera, poner la cámara en un lado, apuntar a una cosa y no a otra, es contar la historia de formas diferentes. No es solamente lo que está delante de la cámara lo que importa, es la cámara también lo que importa. Y eso es lo que tenemos en el narrador de Apolonio. Es el invento, es la conciencia de que la técnica de narración, construye la historia tanto como la historia misma. Que yo le diga algo deficiente, si yo hablé de una deficiencia de Homero, si me conocieran sabría que es una cosa bastante importante, pero esta es una de las deficiencias narratoriales del narrador homérico, que es extraordinario en infinidad de sentidos, pero tiene muy poca conciencia de que su propio rol como narrador está controlando la historia. Apolonio no. Apolonio tiene absoluta y total conciencia de que su rol como narrador está controlando la historia. Quiero enfatizar esto. No es que el narrador homérico no tiene conciencia de que lo que dice está contando la historia de una manera o de otra. Pero el proceso de selección es distinto. El narrador homérico elige qué contar y qué no contar. El narrador de Apolonio elige cómo contar y elige qué mostrarnos de lo que está contando y qué revelarnos. Y al mismo tiempo elige exhibir ese conocimiento. Y en ese sentido es un cineasta todavía más contemporáneo que un simple cineasta primer cine. Porque exhibe la propia técnica. Como las catedrales, ¿no? Como las catedrales que ponen del lado de afuera, las catedrales modernas que empiezan a poner del lado de afuera los
pilares de sostén, las estructuras de sostén, exhibiendo cómo es que llegan a ser tan altas. Y eso les permite ser más altas. Ahora, el primer lugar en donde esto pasa es en la primera parte del poema, en las primeras 2 frases. Comenzando por ti, Febo, evocaré las hazañas de los antiguos héroes que, alén de las bocas del Ponto y a través de las bocas Eneas, por mandato del rey Pelias, guiaron la Soria Argo en pos del vellocino dorado. Porque acá hay muchas cosas pasando, aunque parezca que es simplemente un proemio épico común y corriente. Este comenzando por ti, Febo, es un gesto que ya en sí mismo es un gesto que rompe con la lógica propia de la épica. Y esto es una cosa que estudió muy bien un amigo que se llama Pablo Llanos, de Córdoba, que estudió básicamente esto en su tesis de doctoral, que creo que ya está, ya es doctor, creo, Pablo. Sí, seguro. Este comenzando por ti, Febo, se apoya en una, digamos, práctica muy extendida de la recitación épica, que es preceder a la recitación épica por un himno. Gastón mencionó los himnos homéricos en la clase pasada. Bueno, el himno homérico muchas veces se interpreta como un himno que precede a la recitación épica. Hay discusiones sobre esto, pero no vienen al caso. Lo que Apolonio hace no es preceder a su recitación con un himno, porque eso implicaría poner un prefacio, himno a Apolo, y después vienen las argonáuticas. Apolonio inserta el himno en el proemio. Comenzando por ti, Febo, evocaré las hazañas de los antiguos héroes. Comenzando por ti, Febo, es el gesto hipnódico que da inicio a la recitación rapsódica. ¿Y por qué hace esto? Porque lo que está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Yo soy un rapsoda. Yo que les voy a contar esta historia, sea por escrito, sea en una recitación dentro del museo, sea donde sea, yo soy un rapsoda. El rapsoda real, la práctica de la rapsodia, no tenemos ninguna razón para dudar de que continuaba en la época líristica. El rapsoda real no tiene por qué decir yo soy un rapsoda. No, porque es un rapsoda. Viene y hace cosas de rapsoda. Pero Apolonio no es un rapsoda. Apolonio es un erudito de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, lo que hace es apropiar e insertar en su poesía el gesto rapsódico del inicio por un himno. Mete la performance rapsódica adentro del poema, marcando el hecho de que comienza por un gesto hipnódico. ¿Y qué hace a continuación? Evocaré las hazañas de los antiguos héroes, aunque podemos poner de antiguos héroes, es lo mismo. Nos dice, voy a cantar épica. Lo primero que nos pone es en el contexto de la performance rapsódica, comenzando por un himno, por el gesto hipnódico. Y después nos hace un gesto genérico. Voy a evocar las hazañas de los antiguos héroes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto, por ejemplo, y el comienzo de la Odisea? ¿Cómo comienza la Odisea? No es una pregunta retórica. Cuenta cómo era diosa sobre el hombre, sobre el varón. Andra, Moyene, Pemusa, Polítropos, Hos, Malapola, Plance, Paypal, bla, bla, bla. Del varón habla Memusa que anduvo mucho errante. ¿Cómo comienza la Ilíada? Ven, Inaei, desde A, Pelei, Adeo, Agileos, etc. Ulo, Menenge, Mireja, bla, bla. La cólera canta diosa funesta. Bla, bla. El primer verso de la poesía, del poema épico, nos dice el tema.
Pero este primer verso de Apolonio, este es el primer verso, comenzando por ti, Febo, carreras, hazañas, los antiguos héroes. Este primer verso no nos dice nada del tema. Nos dice que esto es una performance épica y nos dice que, perdón, nos dice que esto es una performance rapsódica y nos dice que esto es un texto épico. Entonces, nos hace un gesto de control absoluto narratorial. Les voy a decir qué voy a hacer y después voy a empezar a hacerlo. Que aled de las bocas del Ponto y a través de las rocas cianeas, por mandato del rey Peleas, guiaron a la sólida Argo en pos del vellocino dorado. Y ahí ya sabemos de qué va a hablar. Porque aled de la boca del Ponto, el Ponto es el Edes Ponto, y a través de las rocas cianeas es el pasaje que acabamos de ver, las Implegades, por mandato del rey Peleas, bla, bla, bla. Pero antes de darnos el tema de lo que van a hablar, del que va a hablar, lo que nos da es el género, el contexto de performance y el género. De esta manera, el texto completo queda encerrado en un gesto, que es el gesto que establece este contexto de performance. Y el cierre del poema, que no voy a leer en detalle porque el libro 4 está fuera del programa, el cierre del poema hace exactamente lo mismo. No termina el poema cuando regresan los argonautas. El poema termina cuando regresan los argonautas, pero después de ese final tenemos un saludo a los argonautas, en donde el poeta simplemente dice salud, héroes de la antigüedad. Vamos a buscarlo para no decir pavadas. Sedme propicio, raza de los héroes bienaventurados, y que estos cantos de año en año sean más dulces de cantar para los hombres. Bla, 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 bla. Bueno, ahí termina, y básicamente ahí cuenta que llegaron. Pero cuenta que llegaron, que terminan el viaje, haciendo este saludo a los argonautas. Que de vuelta, fíjense como el comienzo, comenzando por ti, Febo, rompe la ilusión épica, que es que el narrador está contando la historia. Porque pone al narrador adentro de la historia. Ese gesto construye la historia como una estancia que está encerrada entre dos intervenciones narratoriales. Es una ficción. Es una ficción de que hay un rapsoda cantando esto, que el propio poeta construye introduciendo en el texto un rapsoda cantando esto. Al comienzo con un gesto hipnótico y diciendo el que está haciendo épica, y al final con el saludo a los argonautas que cierra el canto. Y al mismo tiempo, el gesto delimita la historia. La historia empieza cuando los argonautas salen en la búsqueda del vellocino y termina cuando los argonautas llegan a la costa. El control del narrador de esta historia es absoluto. Y es absoluto porque es el narrador el que está construyendo no solo la historia, sino que también está construyendo la instancia en donde la historia se cuenta. Es un escenario. El narrador, el poeta construye un escenario y pone al narrador en ese escenario. Eso es lo que hacen estos gestos iniciales. Ese gesto de construcción de una ficción, de un espacio ficcional para contar la historia, es un gesto que mañana cuando veamos Teócrito lo vamos a ver de una manera mucho más contundente, mucho más sofisticada en algún sentido, pero definitivamente mucho más cercana a nosotros en términos de lo que es el concepto de ficción. Porque sobre la base de este gesto de ficción es que Teócrito construye su poesía. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, perfecto. Para variar terminamos temprano. Yo nunca termino temprano. Pero hoy voy a decir que no estuve muy inspirado en mi trabajo con la Apolonio. Voy a tratar de estar más inspirado mañana con
con Teócrito. Pero bueno, cubrí más o menos las cosas. Y ya que estamos, porque hoy hice más o menos un paso introductorio por Apolonio, si les interesa ver más sobre Apolonio de Rodas, hay otro teórico sobre Apolonio que dictamos este año en el curso de griego 3, donde repetimos unas cuantas cosas de las que mencioné aquí, pero bueno, las vemos con un cierto nivel, un nivel un poco mayor de detalle. Y un poquito de trabajo sobre el texto griego, eso simplemente propaganda para los que estén viendo esto y para dentro del propio canal de YouTube, porque en eso estamos, somos youtubers ahora, aparentemente. No, bueno, pero digamos, si les interesa profundizar un poco, hablamos un poco más hablamos de esto y hacemos un trabajo más fino también sobre la cuestión de la multiculturalidad en Alejandría, que es realmente uno de los aspectos más interesantes del mundo helenístico. Así que bueno, eso es Apolonio. Mañana Teócrito. Muchas gracias entonces y hasta mañana.